primera vez que venimos, nunca habíamos estado ni tenido el privilegio de estar junto a ustedes en la iglesia. Sí le conocemos a algunos por el tiempo que hemos tenido de trabajo, de compañerismo allá con el Ministerio de Palabra y Vida. Y sí, también hemos orado por ustedes, por la historia especialmente por este lugar, que a veces se iban, se quedaban, se iban, se quedaban. Pero si yo he podido aprender y poder ver algo en mis cortos años de ministerio, es que siempre la promesa de nuestro Señor Jesucristo se hace latente con su iglesia. Él prometió, hablando con Pedro, dijo que Él era la roca, y sobre esa roca iba a edificar su iglesia, y ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer contra ella. Y si hay algo hermoso que he podido experimentar y ver de primera mano, es como la iglesia de Dios sigue creciendo y ni aún ningún tipo de oposición, ningún tipo de presión prevalece contra la iglesia del Señor. Así que estamos muy contentos con nuestra familia de poder estar acompañándoles con ustedes en esta mañana. Antes de poder compartir de la palabra, me gustaría compartir brevemente en cuanto a nuestro ministerio, para que ustedes puedan conocernos un poco más y principalmente para que ustedes puedan orar por nosotros. A nosotros nos gusta mucho tener personas en nuestro equipo que están orando por nosotros y que se comprometen a recordarnos en sus oraciones. Bueno, nosotros somos la familia Alegría, por eso siempre nos van a ver muy felices y trabajando siempre juntos. Ahí el Salmo 100 dice: servid al Señor con alegría. Así que nosotros tenemos el privilegio de ser alegría y de hacerlo con alegría el servicio al Señor. Esta es nuestra familia. Con mi esposa, esta semana que pasó, cumplimos 8 años de casados. Nos casamos bien jovencitos, con 21 años, pero con mucho amor, sin nada material, pero con mucho amor y mucha esperanza de poder tener una familia que agrada al Señor. Nuestra hija Antonella es la mayor, ella tiene 6 años, y después Micaela es la menor, que ya tiene 3 años. Así que Dios nos ha dado el privilegio de poder ir formando una familia y de poder servir al Señor en diferentes etapas. Tanto mi esposa como yo crecimos en una familia cristiana. Mi esposa siempre también rodeada de misioneros, siempre de personas que servían al Señor. Yo por mi parte fui hijo de pastor y crecí en un lugar piadoso que siempre se habló de misiones, de la obra de Dios, y de una otra forma Dios fue trabajando en nuestro corazón para poder tener ese fuego y ese peso en nuestro corazón de poder servir al Señor, de poder servir a Dios. Nuestra historia de ministerio ha sido básicamente el 2010. Nosotros terminamos nuestra preparación en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida, donde algunos de ustedes que conocen quizás estuvieron allá. El año 2011 y 2012 Dios nos dio el privilegio en una primera etapa de poder servir al Señor como misioneros de Palabra de Vida. Pero después el Señor fue inquietando nuestro corazón y moviendo nuestro corazón hacia nuestra iglesia local. Y ahí Dios nos dio el privilegio de por 5 años estar sirviendo en el ministerio pastoral. Fue un tiempo muy lindo y hermoso que el Señor nos permitió vivir en ese lugar. Y ahora el Señor, por las cosas que Él hace, una vez un pastor me dijo que el misionero o el siervo de Dios siempre tiene que tener sus maletas listas, porque Dios te va a llamar a algo diferente. Y el Señor nos volvió a inquietar nuestro corazón en cuanto a volver al ministerio de Palabra de Vida y poder trabajar con la juventud. Nuestra visión y nuestro mayor peso en nuestro corazón son los jóvenes de nuestro país. Y por eso a mí me gustaría compartir un poco en cuanto a la realidad que nosotros vivimos en nuestro país y por qué nosotros estamos decidiendo involucrarnos en la obra de Dios con el énfasis en la juventud. El año pasado se reveló un estudio del SIDA en Chile. Dice que según el último informe mundial del ONU-SIDA, entre 2010 y el 2016 en Chile los nuevos contagiados crecieron un 34%, y esta es la cifra más alta en Latinoamérica. El grupo etario donde ha habido un mayor crecimiento fue aquel que se encuentra entre los 20 y los 29 años. Chile se ha transformado a partir de los últimos años en el país con más contagios de SIDA, por la predicación que hay en cuanto al desenfreno, en cuanto a la inmoralidad, en cuanto al libertinaje. Y hay muchos jóvenes que desde los 13 años, 12 años ya empiezan a incursionar y ya empiezan a dar pasos en todo lo que tiene que ver por esto. Entonces, más allá de la enfermedad física, Dios nos está revelando esa necesidad y ese vacío espiritual que la juventud de nuestro país están teniendo. Y por eso nosotros tenemos un gran peso por esta realidad, para servir y para alcanzar a nuestra juventud con el Evangelio del Señor Jesucristo. Mire, este otro dato bien importante que a nosotros nos impacta en cuanto a las familias destruidas.
Según datos del registro civil, en el 2016 se produjeron 48.608 disoluciones de matrimonio. Este es el número más alto desde el año 2010. Expertos señalan que la infidelidad es la principal causa de estas separaciones, pero escúcheme bien, en cada una de estas situaciones hay niños y jóvenes sufriendo el quiebre de sus familias. Por eso hay tantos niños yendo al psicólogo, por eso hay tantos adolescentes tomando pastillas para calmar la ansiedad, para calmar la depresión, es porque hay muchos jóvenes que están viviendo solos, están viviendo o con sus tíos, o con sus abuelos, o con uno de los padres. Por lo tanto, cada uno de estos vacíos, cada una de estas necesidades los lleva a tomar algún tipo de conducta que los lleva a dar pasos lejos del Señor y a tener un corazón muy duro contra Dios. Por lo tanto, esta es una segunda razón que mueve nuestro corazón para servir en medio de la juventud. Pero en tercer lugar, el tema del suicidio. ¿Sabe que el suicidio es la segunda causa de muerte más alta entre el grupo etario de 15 a 29 años? Hacia el 2020 se estima que cada día un joven se quitará la vida en nuestro país. Y te estoy hablando de Chile. ¿Sabes que Chile es el segundo país que en los últimos años ha subido más su tasa de suicidios juveniles? El primer país es Corea del Sur. Y esta cifra es increíble pensar. Perdón, Corea del Norte. Corea del Norte es el país primero en donde los suicidios han subido en el mundo y le sigue nuestro país, Chile. ¿Sabes que por cada joven que se suicida, y escúcheme bien, por cada joven que comete suicidio, el Ministerio de Salud dice que hay 20 que intentaron hacerlo? Por cada joven que comete suicidio, hay otros 20 más que intentaron hacerlo. Este año en nuestro campamento llegaron muchos jóvenes que compartían que ellos, semanas antes, una chica en especial, semanas antes de ir al campamento, ella intentó suicidarse por la separación de sus padres. Otro joven también el año pasado dijo que en diciembre, en el tiempo de las fiestas, él intentó suicidarse por la muerte de un ser querido. Los jóvenes de nuestro país se están quitando la vida. La sociedad de nuestro país está haciéndoles pensar que su vida no tiene valor. A través de la inmoralidad sexual, a través de la depresión, a través de la soledad, el único camino que les queda es poder tomar su vida y morir. Por lo tanto, Dios, a través de todas estas verdades, nos está moviendo para alcanzar a nuestra juventud, porque sabemos que Dios ve un potencial en sus vidas. Sabemos que Dios ve algo diferente. El enemigo está tratando de hacerles pensar que no hay nada más para el futuro, que no hay nada más para adelante, pero Dios tiene un propósito totalmente diferente y especial para cada uno de ellos. Quizás a medida que yo voy compartiendo la realidad de nuestro país, tú te sientes identificado con algún tipo de familiar, algún ser querido, algún joven que conoces que está pasando por lo mismo. Entonces te animo a orar por nosotros, pero no solamente te quiero hablar de esta realidad, sino que te quiero hablar de la respuesta que nosotros queremos dar como familia y también como ministerio a esta realidad que estamos viviendo. ¿Y cuál es? Nada más que alcanzar a nuestra juventud con el Evangelio de Jesucristo. Podríamos hacer mucha caridad, podríamos hacer muchas cosas sociales, pero sabemos que su necesidad básica y primordial es su salvación. De ahí todo lo demás va a ser bienvenido, todo lo demás va a ser una bendición, pero esos jóvenes necesitan ser salvos, necesitan confiar en Cristo como su Salvador. Y Palabra de Vida, esto es lo que está haciendo por ya más de 40 años, y es porque nosotros también decidimos volver al ministerio como misioneros a través de dos herramientas bien fuertes. En primer lugar, el evangelismo. A través de campamentos, maratones deportivas, el Ministerio de Renacidos para una Esperanza Viva, que es un ministerio que entra a colegios por prevención de drogas, pero termina predicando el Evangelio. Campañas evangelísticas, visitas a colegios y Palabra de Vida, deportes, a través de las maratones y diferentes actividades de alcance a la juventud. Pero también el discipulado, a través de los clubes bíblicos, el Centro de Entrenamiento de Evangelismo y Discipulado, el Ministerio para Jóvenes Mayores que se llama Comunidad Joven, consejería, discipulado, entrenamiento de líderes, materiales y recursos de estudio que Palabra de Vida provee para las iglesias y también obviamente el servicio en la iglesia local. Palabra de Vida es un ministerio que está para apoyar y para ayudar lo que Dios llamó a la iglesia a hacer. Todos nosotros representamos iglesias, pero hay un deseo en nuestro corazón de poder tener un compañerismo, de poder ayudar a continuar lo que ustedes ya están haciendo, para darles los mejores recursos y las mejores herramientas para hacerlo de la mejor manera.
Terminando, quiero compartirte solamente un resumen de lo que fue o de lo que está haciendo el Ministerio Palabra de Vida en este año. Todos ustedes estuvieron orando por nuestro campamento, sabemos que también oraron por el incendio que hubo al principio, pero saben que después de 2 meses Dios nos dio la oportunidad de alcanzar a 1002 acampantes, entre niños jóvenes y jóvenes mayores. De esos, habían 322 que vinieron sin esperanza, que vinieron sin conocer a Cristo como Salvador, y eran 265 personas que pudieron entender y creer en Jesús como su Salvador. Sabes que acá tú podrías pensar, y los más escépticos dirán, bueno, son números, pero sabes que Dios lo ve como vidas. Vidas que pasaron por nuestro campamento, personas que tuvieron la oportunidad dada por Dios de poder escuchar el Evangelio. Algunos decidieron rechazar el Evangelio, algunos decidieron seguir pensando y creyendo en su propia manera, pero nosotros cumplimos con lo que Dios nos manda como creyentes, de predicar el Evangelio. Pero muchos de ellos creyeron en Cristo como su Salvador personal. Una chica, el último día de campamento, en el tiempo de compartir, ella dijo lo siguiente. Esta es la chica que 2 semanas antes de campamento intentó quitarse la vida y dijo: el primer día, cuando llegué al campamento, escuché el Evangelio de la libertad. Y ella dijo así: después de luchar con muchas potestades, después de luchar mucho con mis pensamientos, confié en Cristo como mi Salvador. Y sabes que Dios nos ha dado el privilegio de año tras año, mes tras mes, poder predicar el Evangelio. Ayer tuvimos el lanzamiento de Clubes Bíblicos y fue hermoso ver que muchos de esos jóvenes que creyeron en Cristo como su Salvador ahora se están integrando a una iglesia local. Puede ser esta iglesia, puede ser iglesias en diferentes lugares donde Dios le da. Estamos convencidos de que la juventud puede cambiar el mundo con el Evangelio. Tienen toda la fuerza, tienen toda la proyección, pero a veces falta esa asistencia, falta ese acompañamiento que Palabra de Vida quiere darle a los diferentes jóvenes. Este es nuestro versículo lema como familia, que es 2 Corintios 5:15, que dice que por todos murió, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto nos muestra a través de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que en realidad Cristo murió por nosotros para que nosotros ya dejemos de vivir para nosotros mismos y comenzar a vivir por aquel que lo dio todo por nosotros. Entonces agradeceríamos mucho sus oraciones. Nosotros como familia estamos en un proceso de integrarnos al ministerio como misioneros. Eso quiere decir también que estamos levantando diferentes proyectos, pero una de nuestras necesidades primordiales por este primer semestre es poder levantar nuestras metas financieras. Si tú quieres ser parte de nuestro equipo de apoyo, orando por nosotros, pero también siendo parte de nuestras metas financieras como familia, para poder llevar a cabo nuestro ministerio, nos encantaría después conocerte, compartir contigo y que te puedas unir a este grupo de personas, que tenemos hermanas que son viudas, jóvenes de clubes bíblicos, matrimonios jóvenes, hermanos de diferentes lugares, iglesias que se están uniendo para que nosotros tengamos la oportunidad de poder seguir predicando el Evangelio, de poder seguir predicando la palabra del Señor. Nos encantaría conocerte. Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, queremos conocerte y compartir más contigo al final de esta reunión. Uno de los privilegios que el Señor nos ha dado es poder también cantar. Cuando íbamos a empezar el proceso de visitar iglesias, un hermano que nos conoce hace mucho tiempo nos dijo: ¿y por qué no cantan? Si en realidad lo que ustedes siempre han hecho es cantar. Y en realidad nosotros dijimos: bueno, buena idea. Así que vamos a cantar una alabanza al Señor que es bien especial para nosotros, porque habla de... Eso no es. Que habla del Señor Jesús como nuestro buen pastor. El Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí el Salmo 23, el Salmo 24, el Salmo 22 nos dan tantas profecías en cuanto a Cristo como el Mesías. Pero si hay un rango especial del Señor, que Él es nuestro pastor. Así que voy a invitar a mi esposa que pueda pasar ahí.
en silencio, en la espera, un canto nuevo has puesto en mí, tu presencia, mi promesa, caminaré yo confiado en ti. En la tempestad tu amor me sostendrá, no tropezaré, tú me protegerás, y es tu gracia mi fortaleza en la debilidad. Jesús, mi buen pastor, guíame a tu corazón, guías mis pasos, en ti segura estoy, sobre las aguas caminaré, mi fe fortaleces y me levantas, a tu llamado responderé. En la tempestad tu amor me sostendrá, no tropezaré, tú me protegerás, y es tu gracia mi fortaleza en la debilidad. Jesús, mi buen pastor, guíame a tu corazón. Te amo tanto, te amo tanto, tú nunca me dejarás. Te amo tanto, y a tu invito a orar en esta mañana, querido hermano. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por el tiempo que tú nos das para poder escuchar tu palabra. Señor, este es tu día.
Y como un grupo de tus hijos hemos venido a tu casa para escuchar tu palabra, para tener comunión con tus hijos, para poder alabarte y adorarte por lo bueno que eres, por lo fiel que eres. Señor, permite que tu palabra sea de una bendición para nuestros corazones, que tu Espíritu Santo hable, Señor, a la necesidad que tiene nuestra alma. Y Señor, que podamos tomar decisiones tan importantes en esta mañana. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, marzo es un mes especial porque llegan todos o llegamos todos de las vacaciones. Algunos no pudieron ir, pero es como el principio del año en general. Y en realidad uno trata de enseñar y poder predicar por cosas que pueden ser súper importantes escucharla al principio del año, porque de una u otra forma determina cómo será nuestro año al futuro. Por eso siempre es importante tocar temas tan importantes para de una u otra forma darnos la fuerza para empezar el año, darnos la proyección para saber cómo enfrentar este año. Y en esta mañana me gustaría compartir sobre un tema bien especial, y el título de este mensaje, si usted está tomando nota, es Una vida que Dios honra. Una vida que Dios honra. Le voy a pedir que me acompañen con su Biblia a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Estoy leyendo de la versión de la Reina Valera de 1960. Dice Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Una vida que Dios honra. ¿Sabes que este pasaje nos muestra el contexto en el que se está escribiendo? Había una tremenda necesidad. Había una tremenda necesidad que los discípulos estaban viendo, que los apóstoles estaban viendo. ¿Y cuál es la necesidad? Siervos. El Señor Jesús ya lo había adelantado tiempo antes. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y la iglesia del Señor ya estaba comenzando, ya se estaba estableciendo y salía a la luz la primera gran en diferentes lugares del mundo, y es siervos. Por eso el título de este mensaje es Una vida que Dios honra. Porque ¿cuál es la vida que Dios honra? Es una vida de servicio a Dios. Tenga por seguro que el Señor, uno de los propósitos por los cuales Él le salvó, es tener comunión con Él. Es que usted pueda conocerlo, amarlo, verlo cara a cara. Pero hay otro propósito tan especial y tan profundo, y este es el del servicio. Es como yo respondo a ese amor. Es como yo vivo mi vida cristiana. Y acá en la Biblia nos va a dar algunos detalles y algunas características de aquellos siervos, especialmente de este hombre tan especial que el Señor tuvo un trato tan diferente con él, llamado Esteban. ¿Sabes que estos hombres tenían un trabajo o una labor tan simple y tan sencilla? Y esta era simplemente servir las mesas. Servir las mesas. Habían personas que estaban desatendidas. Habían personas que estaban teniendo la necesidad de que venga alguien para servir, de que venga alguien para atender. Entonces comenzaron los discípulos a hablar y dijeron: en realidad lo que necesitamos son siervos.
diáconos, siervos, personas que estén dispuestas a servir. Y la palabra de Dios nos va a dar algunas características especiales de esta clase de hombres. En primer lugar, el versículo 3 nos va a decir que estos hombres tenían que ser, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones, en primer lugar, de buen testimonio. De buen testimonio. Y esto es lo que cada siervo tiene que tener, en primer lugar, un buen testimonio. ¿Sabes que estas personas fueron escogidos no por su elocuencia, no por la capacitación que habían tenido, no por todos los diplomas que podían tener pegados en la pared, no por todos los años que habían escuchado al Señor Jesucristo? Ellos fueron escogidos por su buen testimonio. ¿Sabes que me llama mucho la atención este concepto en el griego, en el original? Porque la palabra testimonio es la misma palabra que se usa para un mártir. Y en realidad nosotros cuando pensamos en el concepto del mártir, pensamos en alguien como muriendo. Pensamos en alguien dando la vida por una causa, en alguien entregando su vida, su aliento, alguien muerto por una causa. Pero ¿sabe qué? Acá la Biblia nos va a mostrar esta palabra para alguien totalmente diferente. No alguien muriendo por una causa, alguien viviendo por una causa, de buen testimonio, alguien que está viviendo para Cristo. ¿Sabes que estos hombres se caracterizaron no solo por morir para Jesús, sino para vivir para Él? ¿Sabes que esto nos quiere mostrar y Dios te quiere mostrar que no es necesario entregar todo y decir Dios acá está todo? Es simplemente el día a día vivirlo para Dios. Mártires, la palabra quiere decir alguien que de buen testimonio, alguien que proclama, alguien que pregona. Eso era lo que hacía un mártir. No solamente moría por Jesús, sino que estaba constantemente viviendo para Él. Alguien visible. ¿Sabes qué? Estas eran personas que tenían un servicio tan sencillo y humilde. Alguien que sirve las mesas. Podríamos compararlo hoy día con alguien como que viene y pone las sillas a las 9, a las 8 de la mañana en el templo. Alguien que está regando el pasto. Personas que tenían un bajo perfil. Personas que no estaban adelante de las multitudes. Personas que no eran los evangelistas ni los enseñadores. Pero a pesar de eso, eran personas de buen testimonio. Eran personas que inmediatamente, cuando quisieron hacer esta lista de los 7, ya sabían quiénes eran. Ya sabían a quién anotar, ya sabían a quién escribir en esa lista. Personas de buen testimonio, que vivían para Jesús. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es tu clase de vida? ¿Vives para Jesús? Por eso te compartí este versículo tan especial para mí, 2 Corintios 5:15, porque Jesús no murió para que sigamos viviendo para nosotros mismos. Él quiere que vivamos para Él. Él quiere que vivamos esa vida que le agrada al Señor. Me encantó leer el Salmo 32 y ver ese versículo que el Señor dice, sobre ti fijaré mis ojos. Hermano, qué tremendo pensar que el Dios del universo, que el Dios creador, aquel en quien se sostienen todas las cosas, por un momento pone su mirada en mi vida. ¿Qué es lo que ve? Ve un buen testimonio, ve a su hijo viviendo para Él. Un querido pastor solía decir que cada vez, su deseo en su corazón era cada vez que Dios contemple mi vida, quiero sacar una sonrisa de su rostro. Y sabes que Dios está permanentemente poniendo su mirada sobre nosotros. Y estos discípulos pusieron su mirada en general sobre la congregación y salieron estos hombres que en primer lugar eran hombres de buen testimonio. En segundo lugar avanza la palabra de Dios, dice buscad hermanos de buen testimonio, pero dice llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y esto es importante porque en el servicio tiene que entender usted, querido hermano, querida hermana, que usted cuando sirve a Dios, sirve también a personas. Sirve a personas. Por eso es tan importante servir a Dios siendo lleno del Espíritu Santo. La palabra quiere decir siendo repleto, siendo cubierto, siendo controlado por el Espíritu Santo. Usted va a ver ahí en los evangelios a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro máximo ejemplo, quien es nuestra máxima admiración. La Biblia nos va a decir una y otra vez que Él siempre iba siendo guiado por el Espíritu Santo. La Biblia nos va a decir que Él, siendo lleno del Espíritu Santo, hizo unos y otros milagros. El Señor Jesucristo, su ministerio nos muestra la sumisión al Espíritu Santo. Él estaba lleno, Él estaba siendo controlado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, los siervos de Dios que ellos querían escoger, tenían que ser personas que fueran llenas del Espíritu Santo. Porque sabe que el servicio a Dios no es fácil.
El servicio a Dios no es algo que nos cueste nada. El Señor Jesucristo nos dijo que quien quiere seguirle tome su consola de PlayStation y sus pantuflas y su tazón de café y lo siga. Él no dijo tome el control remoto y sígame. Él dijo tome su cruz y sígame, porque ese es el sacrificio. Hay que ser llenos del Espíritu Santo para servir al Señor, porque si no, ¿quién te controla? Mi carne. Mi carne. ¿Cuántas veces servimos en la carne? ¿Cuántas veces servimos confiando en nuestras fuerzas, confiando en nuestra capacidad o simplemente en la carnalidad? Y estamos ahí sirviendo la silla y llega alguien a preguntar algo y yo le respondo de cualquier forma. No le respondo con amor, no le respondo con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con templanza, porque no es el Espíritu Santo quien me está controlando. Es tan importante en las relaciones interpersonales, a medida que avanzamos juntos en el servicio al Señor, ser lleno del Espíritu Santo. Si no, pregúntele usted a Ananías y Zafira. Usted lo va a ver un capítulo antes, una historia totalmente opuesta. Personas que llenas de su carnalidad, llenas de su superficialidad, se presentaron a dar una ofrenda que aparentemente era todo. Ellos aparentemente estaban dando un servicio espiritual, ellos aparentemente estaban dando algo espiritual, pero Dios reveló a Pedro que ellos no estaban dando lo que realmente no era verdad lo que estaban diciendo. Ellos dijeron, estamos entregando esta ofrenda, es todo lo que vendimos, pero Dios reveló que ellos estaban haciendo eso como algo carnal. Ellos dejaron algo para ellos, ellos guardaron algo, ellos mintieron. Por lo tanto, los apóstoles tenían que enseñar a la iglesia que el servicio a Dios, querido, entiéndanlo muy bien, es espiritual. Es espiritual. No puede ser carnal, no puede ser con nuestras armas, no puede ser con nuestras estrategias, no puede ser con nuestra capacidad. Todo es espiritual. Por lo tanto, Dios va a mover el corazón de los apóstoles a ir poniendo requisitos para estos siervos. Pero no solamente son presiones sobre nosotros, no solamente son cosas que usted va a decir, bueno, en la primera ya me mató, no puedo servir, no tengo un buen testimonio. Son desafíos para poder crecer y decir, servir a Dios no es algo simple, servir a Dios no es algo superficial. Y Dios quería poner estas características sobre toda la congregación, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Pero el versículo 3 dice, llenos de sabiduría, llenos de sabiduría. Porque hermano, para servir al Señor usted tiene que ser sabio. Y ser sabio no se refleja en la cantidad de cabellos blancos que usted tiene sobre su cabeza. No se refleja sobre la cantidad de años o de velas que están sobre su torta. ¿Sabe que la sabiduría es simplemente la palabra de Dios aplicada en nuestra vida? Ahí el Proverbios capítulo 9, versículo 8, dice algo tan especial sobre el sabio. Dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y te amará. ¿Sabe qué está buscando a Dios? Siervos sabios, que sean humildes y que digan, Señor, quiero ser más sabio. Quiero aprender más, quiero ser alguien con un corazón enseñable, quiero ser alguien que no se las sepa todas, alguien que no tiene todo bajo control, quiero ser alguien sabio, que tenga ese corazón humilde, dispuesto a aprender. Y los discípulos eran personas así, no que tenían todo el conocimiento, no que tenían toda la experiencia, pero tenían un corazón sabio, dispuesto a aplicar lo entendido. Usted va a leer el libro de Proverbios, está lleno de consejos sabios para mi vida. Y usted aplicando lo que hace, se hace más sabio. Y cada versículo de la palabra de Dios tiene tanta sabiduría para mi vida. Hermanos, por eso es tan importante alimentarnos de la sabiduría. ¿Cómo puedo ser más sabio? ¿Cómo puedo ser más temeroso del Señor? Leyendo la palabra, gastando tiempo con Él. Usted va a ver mucho más adelante, ya en el capítulo 7, cuando arrestan a Esteban, Él nos muestra que Él era un hombre de la palabra. Él conocía perfectamente la historia del pueblo de Israel, conocía perfectamente la historia de los profetas, conocía perfectamente las profecías cumplidas en el Señor Jesucristo. Era más que un siervo, era más que alguien que servía las mesas, era un hombre sabio. Porque la palabra de Dios es sabia. Hermanos, ese proverbio, me encanta ese proverbio que dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo, porque es sabio, pero no deja de ser sencillo.
Se pueden equilibrar esas cosas. La sabiduría no quiere decir orgullo. La sabiduría no quiere decir alguien que está en un nivel que nadie puede llegar. El sabio sigue siendo sencillo. Por lo tanto, estos hombres eran hombres tan sabios en la palabra que podían mantener su sencillez sirviendo. Sirviendo, querido, estás tan alto que no puedes bajar a servir. Estás tan arriba, eres tan inalcanzable que no puedes bajar un poco a atender las mesas, a atender las necesidades de tus hermanos, de aquellas personas que Dios compró con la misma sangre que te compró a ti, llenos de sabiduría. Pero la palabra de Dios sigue avanzando. Ahí en el versículo 5 nos da una característica que le atribuye solamente a este hombre tan especial, Esteban. Dice, agradó la propuesta y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Varón lleno de fe, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe. ¿Sabe que esta palabra fe es tan importante porque habla de tres cosas específicas? En primer lugar, habla de la confianza, habla de convicción, habla de constancia. Esteban sabía por qué hacía lo que hacía. Esteban sabía por qué hacía lo que hacía. Lleno de fe. Él sabía que todo el servicio que estaba haciendo era para Dios. Él sabía que todo lo que estaba haciendo sí tenía un sentido, sí tenía un propósito, porque estaba sirviendo a Dios. Él sabía que lo que él haría en cualquier tipo de ministerio, Dios lo tomaría y lo amplificaría por mucho más. Dios lo tomaría y lo llenaría de poder para cumplir su propósito. Querido, sabes que a veces tú estás sirviendo y no tienes ni idea de lo que Dios puede hacer a través de tu servicio. No tienes ni idea cuánto puede impactar lo que tú puedes hacer sirviendo al Señor. Esteban era un varón lleno de fe. Entendía que el servicio tenía un propósito especial, que nunca vas a llegar a imaginar lo que Dios puede hacer a través de tu humilde servicio. Personas pueden venir a Cristo, personas pueden ser motivadas a tomar decisiones espirituales en su vida. Vidas pueden ser transformadas por un humilde servicio. ¿Sabes qué, hermano? A veces no nos damos ni cuenta de lo que estamos haciendo. A veces tenemos todo el corazón, la mejor intención para servir al Señor, pero no nos damos cuenta que Dios está tomando nuestro servicio y está haciendo algo trascendente, algo que trasciende la eternidad, algo que llega hasta la eternidad, hasta el cielo, hasta la presencia de Dios. El servicio a Dios es algo especial. Y si no lo hacemos lleno de convicción, si no lo hacemos lleno de fe, lamentablemente entramos en el terreno de las dudas. ¿Valdrá la pena lo que hago? ¿Tendrá sentido lo que hago? ¿Realmente este sacrificio es valioso? Y nos volvemos como ese hombre de Santiago capítulo 1, el hombre inconstante, el hombre que duda. Dice la Biblia que es inconstante en todos sus caminos. Por eso muchos ministerios no tienen a alguien que se encargue, por eso muchos ministerios quedan a la mitad, los responsables ya se van, porque no hay hombres llenos de fe, llenos de convicción, que entienden, querido, que el servicio es algo tan especial, algo tan trascendente. ¿Sabes que este año nos pasó algo tan especial? Nosotros estuvimos 5 años sirviendo en esta iglesia, allá en la Florida. Y este año una hermana me escribió y me dice, ¿sabes qué? Necesito urgente hablar contigo. Bueno, recibí su llamado y nos pusimos a hablar y ella me dijo, ¿te acuerdas años atrás que ustedes con jóvenes mayores hicieron una actividad? Vino un chico, sí, me acordaba de él y así ve la historia. Este joven vino a la iglesia un día viernes con nuestra reunión de jóvenes mayores donde con mi esposa estábamos trabajando. Nunca me voy a olvidar de ese joven, porque él era el típico motoquero con su chaqueta de cuero, su pelo largo, su pañoleta, y él hizo algo que nunca había visto. Él entró, se bajó de su moto, la entró a la iglesia, la estacionó, sacó una cerveza, la abrió, y él entró a la iglesia y estuvo toda la reunión tomando cerveza. Y obviamente como nosotros queremos alcanzar a jóvenes, no le dijimos, bueno, ándate de acá, tú eres tan impuro que no puedes estar con nosotros. Así que parecía alguien como tan rudo, alguien tan difícil de encarar. Yo tenía un equipo de jóvenes y yo decía, bueno, acérquense, hablen, saluden. Y nadie duraba más de 2 minutos hablando con él, parecía que todos estaban temerosos. Y de una u otra forma yo dije, bueno, si está acá, si se quedó todo el tiempo sentado escuchando el mensaje, es porque tiene una necesidad y es porque necesita estar.
Entonces me quedé conversando con él y tuve esa oportunidad, no sé si tú la has tenido, de poder predicar y compartir el Evangelio, pero tan extenso, respondiendo preguntas, respondiendo inquietudes. Estuvimos casi una hora compartiendo. Entre paréntesis, en toda esa conversación él nunca dejó su cerveza de lado. Pero ¿sabes qué? Al final yo traté de otra forma hacerle entender que él tenía que tomar una decisión por Cristo, que era el responsable de creer o no en el Evangelio o rechazar el mensaje del Evangelio. 2 semanas después que él visitó a nuestra iglesia, él murió en un accidente de moto. 2 semanas después. Su mamá estaba muy desconsolada porque ella era quien había dado la moto a su hijo, ella era quien la había comprado. Y esta hermana de nuestra iglesia tenía un peso especial por esta mamá de este joven que había muerto y dijo, quiero juntarme con ella. La cosa es que se juntaron y esta señora le dijo, ¿sabes qué? Ahora estoy comenzando a vivir recién. Después de un año de duelo, estoy comenzando a vivir después de muchos momentos de tratar de quitarme la vida. Pero dijo, hay algo que quiero como reconstruir, que son las últimas 2 semanas de mi hijo. Porque quiero saber qué pasa con mi hijo, dónde está. Quiero tener una seguridad y una certeza. Y ella empezó a hacer diferentes investigaciones sobre qué había pasado con su hijo las últimas 2 o 3 semanas de vida, y entre todas esas personas que compartieron con su hijo estaba yo. Y esta persona me dijo, esta mamá quiere hablar contigo. Porque ¿sabes qué, hermano? Este joven, esta mamá empezó a hablar con sus compañeros de trabajo para saber qué había pasado con su hijo las últimas semanas y para saber bien qué pasaba con su eternidad. Y entre uno de estos compañeros de trabajo había un joven que era testigo de Jehová. Y este joven le dijo a esta señora, ¿sabes qué? Tu hijo siempre me molestó por ser un religioso. Tu hijo siempre se burló de mí. Tu hijo siempre me molestó por tener mi religión y tener mi creencia. Pero ¿sabes qué? Él me compartió que fue a una iglesia. Y su actitud cambió tanto conmigo y él me dijo, ¿sabes qué? Ahora estoy más cerca de Dios. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que a veces no tenemos ni idea lo que Dios puede hacer con tu servicio. No tenemos ni idea cómo Dios puede usar a nosotros, personas tan débiles, tan incapaces, para llegar con el Evangelio, para mostrar a Jesús de una u otra manera en los últimos momentos de vida de personas. Jamás pensé que ese joven iba a morir. Jamás pensé que eso iba a pasar con esa vida. Pero ¿sabes qué? Jamás pensamos que el servicio de Dios tiene una trascendencia que va más allá del momento, que va más allá del tiempo del servicio, porque Dios es quien toma esa ofrenda de servicio y es quien la usa con poder para hacer algo que supera todo conocimiento nuestro, supera toda razón de nuestra mente. Y es porque Dios toma ese humilde servicio. Por eso Dios pone a Esteban y lo caracteriza como un varón lleno de fe. Porque él sabía que lo que él estaba haciendo era un servicio que Dios lo tomaba y Dios lo multiplicaba y Dios lo amplificaba por tantas cosas más. Por eso servir al Señor tiene tanto sentido. Estos hombres eran hombres de buen testimonio. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Eran hombres llenos de sabiduría. Eran hombres llenos de fe. Pero mira lo que nos dice el versículo 8 para terminar. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Cuando Dios mezcla estas dos palabras tan opuestas. Gracia y poder. Esteban, un hombre lleno de gracia y poder. Me llama la atención que el apóstol Pablo recibe estas mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo después de luchar ante una debilidad, ante una enfermedad. Ahí en 2 Corintios 12, versículo 9, Dios le va a decir al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Esteban, Dios lo va a ver como un hombre lleno de gracia y de poder. Porque tienes que entender que los siervos son personas débiles, son personas que se cansan, que se agotan, que se frustran, que a veces no encuentran sentido a lo que están haciendo, pero son en esos momentos de debilidad, son en esos momentos de dolor, donde la gracia y el poder de Dios vienen a nuestra vida.
Los siervos de Dios siguen sirviendo al Señor cuando les pagan y cuando no. Los siervos de Dios siguen sirviendo al Señor cuando están bien y cuando están mal. Siguen sirviendo al Señor cuando reciben gratitud de la iglesia y cuando reciben ingratitud. Porque la gracia y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por eso Esteban seguía adelante y por eso Dios reconoce a este hombre especial haciendo señales y prodigios llenos de gracia y de poder. Porque era un hombre débil. Me imagino a Esteban como alguien flaquito y chiquitito, como que todos lo miraban a huevo y nadie podía creer lo que Dios estaba haciendo con esa persona. Un hombre lleno de gracia y de poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabes por qué una vida de servicio es una vida que Dios honra? ¿Sabes por qué una vida de servicio es una vida que Dios honra? Porque sabes que la historia de Esteban no termina así. Él es un hombre que comenzó viviendo para Dios, pero él es un hombre que aún murió viviendo para Dios. Él murió dándolo todo para el Señor. Era tanta, dice la Biblia, versículo 9, entonces se levantaron unos de los de la sinagoga, llamada de los libertinos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con el que hablaban. Entonces no había otra solución con Esteban que matarlo. Lo llevaron fuera del pueblo y comenzaron a apedrearlo. Esteban se defendió, él contó y él predicó el evangelio, toda la historia de Israel y puso al Señor Jesucristo como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo. Pero el versículo 54 del capítulo 7 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sabes que la palabra de Dios y el Nuevo Testamento siempre nos va a mostrar al Señor Jesucristo como sentado a la diestra de Dios? Él está sentado a la diestra de Dios. Pero ¿sabes que acá la palabra griega y en el original dice que el Hijo del Hombre está de pie a la diestra de Dios? Literalmente dice, está de pie a la diestra de Dios. Y Esteban, en sus últimos momentos de vida, tiene una visión celestial. Dice, veo los cielos abiertos. Y por alguna razón que no puedo explicar, veo al Hijo del Hombre que está parado a la diestra de Dios. ¿Sabes qué? Es porque Jesús se estaba poniendo de pie para honrar la vida del siervo. Porque el Señor Jesús lo había prometido en Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Por eso cuando Esteban murió, nuestro Señor Jesucristo se puso de pie para dar una ovación para su siervo. Porque, querido, tiene sentido servir al Señor. Porque Dios honra a los que le sirven. Lo que este mundo no aplaude, Dios lo honra. ¿Saben quién aquí en el mundo está honrando hoy en día? A transexuales, a personas que van en contra de Dios. Son dignos de aplauso, son dignos de ovación. Pero Dios sigue honrando a sus siervos alrededor del mundo que están viviendo una vida abnegada, una vida de renuncia por un propósito sublime y eterno que es servir al Señor. ¿Cuántos siervos de Dios se levantarán en esta mañana para servir al Señor y para decir, Señor, este año en esta iglesia quiero terminar el año viéndote honrar mi vida? Quiero que me bendiga, no por mi conveniencia, porque entiendo que hay un propósito por el cual me salvaste, porque entiendo que hay un propósito por el cual me trajiste a este lugar, y no es otro que servirte, no es otro que entregar mi vida. Personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe, llenos de gracia y de poder. Son personas que Dios honra, querido. Son personas que Dios tiene en alta estima. Veo los cielos abiertos, dijo Esteban, y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Está parado para recibirme. Está parado para abrazarme y decirme, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te voy a poner.
Acompáñame a inclinar tu rostro para orar al Señor. Querido Padre, queremos en esta mañana decirte que te amamos. Y te amamos, Señor, por una razón tan especial. Y es porque tú nos amaste primero. Tu amor nos alcanzó. Tu amor nos transformó. Permite, Señor, que en respuesta a ese amor y con la base y fundamento de nuestro amor hacia ti, de esta iglesia se levanten siervos tuyos, que en el terreno de la humildad, en el terreno de la sencillez, de la privacidad, aun cuando nadie les vea, ellos dispongan su corazón para servirte. Que entiendan que el servicio a Dios es algo tan potente, es algo tan trascendente. Y Señor, que puedan encontrar un sentido. Señor, honra a los siervos en esta iglesia. Señor, ponles en alta estima. Señor, pon tu autoridad sobre tus hijos que han determinado servirte en este lugar. Y Señor, usa esta iglesia con poder. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.